Ravenswood, un pueblo olvidado por el tiempo, envuelto en niebla y memoria. En su corazón se encuentra un espectro de su antigua vida, la estación de tren abandonada. Construida a principios del siglo XX, la estación una vez bullía de vida, un testimonio del progreso y la conexión. Pero el mundo siguió adelante, dejando atrás a Ravenswood y su estación. En los años 50, las vías quedaron en silencio. El gran edificio antiguo estaba vacío, un monumento en ruinas de una época pasada. Pocos sabían los habitantes del pueblo que esto era solo el principio. El silencio de la estación albergaba una oscuridad, una amenaza creciente que susurraba en el viento. Los ancianos hablaban de una maldición, una oscuridad que se aferraba a la tierra mucho antes de la construcción de la estación. Afirmaban que el ferrocarril perturbaba un terreno sagrado, un lugar de poder ancestral. Ahora, los espíritus enojados vagaban libres. Sus gritos de dolor resonaban en el viento que silbaba a través de las ventanas rotas. Estas historias, descartadas como folclore por la mayoría, se convirtieron en una realidad escalofriante a medida que pasaban los años. La estación abandonada no era solo una reliquia olvidada, era una puerta de entrada, un lugar donde el velo entre los mundos se adelgazaba. 1960. La primera tragedia golpeó, solidificando la siniestra reputación de la estación. Dos niños pequeños, John y Michael Blackwood, desaparecieron sin dejar rastro. Fueron vistos por última vez jugando cerca de la estación abandonada, sus risas resonando por los pasillos vacíos. Los equipos de búsqueda recorrieron la zona durante semanas. Su esperanza menguaba con cada día que pasaba. Ninguna señal de los chicos, ninguna pista, ninguna explicación. Los habitantes del pueblo susurraban, sus miedos confirmados. La maldición se había cobrado sus primeras víctimas. Pasaron los años. Cada estación pintaba la estación con un tono de deterioro más profundo. Los susurros de la maldición se convirtieron en historias escalofriantes, transmitidas de generación en generación. Luego vinieron los avistamientos. Los lugareños informaron haber visto figuras sombrías acechando cerca de la estación al anochecer. Siluetas en las ventanas, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Pasos resonando en la oscuridad de la noche, solo para desaparecer cuando se investigaban. El miedo se convirtió en un compañero constante en Ravenswood, un escalofriante recordatorio del control malévolo de la estación. En 1980, un renombrado equipo de investigación paranormal atraído por las historias y la tragedia de los niños Blackwood, llegó a Ravenswood. Instalaron un campamento dentro de la estación. Su equipo zumbaba de expectación. Una noche, intentaron contactar a los espíritus. La sesión de espiritismo comenzó en silencio, pero pronto, el aire se volvió pesado. Un escalofrío sobrenatural recorrió la habitación, seguido de susurros guturales y gritos espeluznantes. El equipo huyó, su equipo destruido. Sus hallazgos no fueron concluyentes, pero su terror era palpable. Dejaron Ravenswood cambiados para siempre. Su experiencia fue un testimonio escalofriante del oscuro corazón de la estación. 1990. Una década después, la siniestra leyenda de la estación se reavivó. Una noche de tormenta, un tren fantasmal emergió de la espesa niebla, su faro atravesando la oscuridad como un ojo malévolo. Pasó rugiendo por la estación, su silbato era un lamento lúgubre antes de desaparecer en la noche. Testigos, con los rostros pálidos de terror, juraron haber visto figuras espectrales mirando desde las ventanas del tren, sus ojos llenos de una antigua tristeza. El tren fantasma desapareció al amanecer, pero dejó un escalofriante recordatorio, una sola maleta de cuero sobre la plataforma. Los habitantes del pueblo estaban demasiado asustados para tocarla, temiendo que fuera otro truco cruel de los espíritus. Solo un hombre se atrevió a acercarse, el borracho del pueblo, el viejo Hemlock. Fue visto por última vez cojeando hacia la maleta, sus ojos brillaban con una luz extraña. Desapareció esa noche, para nunca ser visto de nuevo. Algunos dicen que se llevó los secretos de la estación con él. Otros susurraban que ahora era parte de la maldición, ligado para siempre al tren fantasma.
la estación de tren abandonada, todavía se encuentra en Ravenswood, un recordatorio inquietante del trágico pasado del pueblo. La pintura se está descarapelando, las ventanas están tapiadas y las vías están oxidadas, pero sigue siendo un lugar de fascinación morbosa. Las historias continúan circulando. Cada recuento agrega otra capa de temor a la sombría historia de la estación. Algunos los descartan como folclore, pero aquellos que han sentido la frialdad filtrarse desde sus paredes saben la verdad. La estación de Ravenswood no es solo un edificio, es un recipiente, un conducto hacia algo antiguo y malvado. La maldición perdura, una presencia palpable que hiela los huesos y despierta un miedo primal en los corazones de quienes se atreven a acercarse. Ya sean los espíritus inquietos de los ancestros nativos americanos, o la angustia de aquellos perdidos por la oscura influencia de la estación de Ravenswood sigue siendo un lugar de misterio y terror. La pregunta sigue siendo, ¿se levantará alguna vez la maldición? ¿O Ravenswood está condenado a estar siempre atormentado por los fantasmas de su pasado?